¿Cómo le va? Qué gusto saludarle y saber que nos acompaña en este primer programa de una serie que sin duda va a resultar muy interesante para ustedes, para todo el auditorio de TVO. Una serie en la que pensamos platicar con personajes involucrados en los temas actuales que además están aportando a la sociedad, y por eso me da mucho gusto que nuestro padrino en esta ocasión sea Fidel Guillermo Ordóñez Solana. Vamos, poca presentación necesita un abogado tan exitoso. 33 años solo en su despacho, pero en la función pública, pero en la labor social, digamos, de informar, de trascender, de explicar y de respetar la ley, porque a lo mejor de eso vamos a hablar hoy. Bienvenido. Es muy probable y muchas gracias, Luis, y me siento muy contento de estar en estos momentos aquí. Es muy divertido, como siempre, el poder acceder contigo a platicar de tópicos que son interesantes para los veracruzanos en esta identidad veracruzana que necesitamos mucho el día de hoy. Y nos andamos como que correteando y persiguiendo, ¿no? Nos perseguimos. En este año hemos estado en 3 foros distintos, y de TVO, que es tu casa además. Gracias. Bueno, pues muy contentos de tenerte aquí. ¿Qué andas haciendo en Orizaba? Venimos a Orizaba porque estamos en una labor de empatía. Estamos tratando de hacer que los veracruzanos entendamos qué es ser veracruzano y lo empático que debemos de ser entre nosotros, porque hay ahí de repente nubarrones, y no del Frente Frío 47, sino vienen nubarrones en el planteamiento de pretender tener una candidata al gobierno del estado de Veracruz que no tiene una identidad veracruzana, que es zacatecana, que es una imposición del presidente López Obrador y que rompe con un principio básico de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros somos, por veracruzanos, nuestra historia, nuestras etnias, nuestras regiones, y que de una u otra manera este tipo de actitudes que se tienen, pues son actitudes que son eminentemente antidemocráticas y que obviamente faltan a un principio rector de un respeto a la política y de un respeto a la Constitución del Estado de Veracruz. Bueno, ya entraste al tema, y yo pondría dos pistas de este circo. El primero, no fue suficiente modificar la ley o intentar hacerlo para quitarle pues algún obstáculo. Esa sería una primera. Y la segunda, pues pretende ser candidata. Bueno, lo que pasa es de que es candidata, pero en la primera pista, que como al fin sería un buen circo de la transformación de Cuarta, pues trataron ellos de modificar la ley, trataron de hacer una iniciativa de ley a finales del 2022. Hubo una acción de inconstitucionalidad promovida por partidos políticos de oposición en el Congreso de Veracruz, la cual fue exitosa y se dictó una resolución el 30 de enero del año 2023, ya hace un año y meses que se dictó, y en esa fue por unanimidad de los ministros de la Corte, incluyendo a Saldívar, en la cual se estableció con plenitud, con toda precisión y exactitud, que solamente un veracruzano puede ser gobernador del estado. Y obviamente que se dijo en la segunda etapa que uno no nacido en Veracruz, pero que sus padres fueran veracruzanos, nacido dentro del territorio nacional, fuera del territorio del estado. Y bueno, sabemos que la ingeniero Rocionale, pues sus papás son zacatecanos, ella es zacatecana, y pues toda su familia son de Zacatecas. Es muy probable que el auditorio sepa de este tema. Ha sido tema de todos los días, de todas las semanas, en los medios estatales, los medios locales, también en los medios nacionales. Y entonces mi pregunta es, bueno, te subes a este barco, que sin duda es un barco importante, interesante, desde muchos aspectos, solo para apoyar al candidato opositor, a Pepe Yunes. No, en lo absoluto. Bueno, ya me contestaste. No, porque es rápido, o sea, al final del día,
uno puede observar que las primeras declaraciones que yo hice con relación a que Rocío Nale no podía ser candidata, pues surgen inclusive el 31 de enero del año pasado. Ok, Pepe era todavía diputado. Ni siquiera tenía la pretensión. No, aquí, y asalto rápido, y perdón porque te arrebato la palabra, pero es que soy enfático en el sentido. Soy enfático porque es una batalla que inicié solo. Empecé con medios, tú me hiciste una entrevista en algún momento el año pasado, se hicieron algunas entrevistas en diferentes estaciones de radio, les fui diciendo que no era posible. Escribí 4 capítulos de un total de 6 capítulos por las razones por las cuales Rocío Nale no puede ser gobernadora. ¿Por qué? Porque es un sentido político. Escuchaba yo, sentía yo en esta proporción lo que fue enseñado a mí por mis padres, que eran profundamente veracruzanos y que amaban a Veracruz. Mi padre fue un abogado muy destacado desde los años 60 en Veracruz, maestro de maestros, fue maestro de 3 exgobernadores del estado, mi papá, y además del actual gobernador de Veracruz, el papá de él, el maestro Atanasio, fue alumno de mi papá en la secundaria y en la Universidad Pedagógica Veracruzana. Pero yo entendía lo que es el sentido, el mensaje de lo que es ser veracruzano y la defensa. Entonces, pese a que mis padres ya no viven, consideraba yo que era necesario, ante una embestida tal, en una falta de empatía del presidente, en un régimen dictatorial de imposición, se me hacía así como Juan Nepomuceno Almonte cuando decía que Maximiliano debía de ser el emperador, el segundo emperador de México, que esta parte no me suena porque vivimos en un régimen democrático. Y así es como inicio esta batalla, porque no soy nuevo en la batalla, llevo ya mucho tiempo de estar diciendo que no reúne los requisitos. Y al estar sosteniendo que no reúne los requisitos, han sido con fundamentos legales. En primer lugar, porque no se cumplen los términos de la Constitución General, la Constitución del Estado de Veracruz. En segundo lugar, porque no se cumple porque hubo una resolución de la acción de inconstitucionalidad que dijo que solamente un veracruzano puede ser gobernador, que es el que tiene la calidad para ser gobernador, porque es una calidad legal que establece la Constitución de Veracruz. En tercer lugar, porque la misma convocatoria de Morena decía en la base quinta que para ser candidato a gobernador del estado de Veracruz tenía que ser veracruzano nacido en Veracruz. Y sustancialmente así es como es el camino este. Hay muchas verdades pues en esto, ¿no? Hay muchas razones jurídicas, hay muchas razones constitucionales incluso, pero no deja de ser una idea, un rechazo a lo que está sucediendo. Y me voy a ir por un camino paralelo. Para lo que dice Arturo Castañé, ¿sí? Es corrupta, compró mansiones, enriquecimiento inexplicable, hasta que Pepe, el mismo candidato de la oposición, dice, a ver, ¿sí? De todo esto que se ha dicho, vamos a poner una denuncia formal, y fue a la fiscalía y lo hizo. De todo este ejercicio que tú has hecho, que es importante sin duda y que ya ha trascendido y que te trae ahora en una gira regional dando conferencias de prensa al respecto, ¿qué hay de papelitos? Lo que hay es que nosotros, y ese es un llamado a los veracruzanos, que es importante que lo entiendan los veracruzanos. Nosotros tenemos una identidad histórica, una identidad étnica, una identidad por nuestras zonas. Nosotros nos conocemos desde el productor de cítricos de Martínez de la Torre hasta los que hacen carne de chinameca en Sayula de Alemán. Nos conocemos los pescadores de la zona de, pues podría ser cualquier zona de Veracruz, desde Villarrica, el norte, Tamiagua. Nosotros sabemos y nos identificamos también por nuestra cultura gastronómica. Los veracruzanos somos empáticos porque hay un alimento que es un factor común de los veracruzanos, que son las enchiladas, y las enchiladas las hay desde Pánuco hasta Coatzacoalcos y tienen diferentes nombres. Nosotros que nacimos en esta tierra sabemos de la calidad del café de Córdoba y sabemos del ámbito cultural de Orizaba y de la importancia trascendental que ha tenido Orizaba en la historia de México. Pero obviamente
este factor en donde tú y yo, que somos veracruzanos, debemos de ir conduciéndonos hacia un mejor Veracruz. La pregunta que siempre se hace uno, ¿qué acaso Morena no tenía a un candidato veracruzano que pudiera representar al estado de Veracruz? ¿Qué necesidad existía de mantener una imposición política absurda del presidente de la República para desmerecernos a nosotros como veracruzanos y decirnos y hacernos a un lado? Y al hacernos a un lado y de decirnos claramente, ustedes los veracruzanos no se pueden gobernar a sí mismos, les voy a mandar a alguien. Ahí es en donde empieza esta condición de error. Lo que yo he hablado y lo que yo he dicho es, hermano veracruzano, únete a mi pensamiento, a lo mejor estoy equivocado, pero rebátemelo con condiciones, con conceptos jurídicos. No me digas simple y sencillamente que ella cumple los requisitos porque alguien lo mandó, alguien lo mandató, que es Andrés Manuel. No, tú veracruzano, entiéndeme a mí, porque nosotros tenemos esa identidad de ese movimiento que nos da a nosotros en nuestras zonas veracruzanas, ese camino a seguir de que queremos que un veracruzano nos gobierne, porque una persona que conozca plenamente Veracruz va a tener la mejor oportunidad de entendernos a los veracruzanos, que entienda la diferencia entre alguien de Orizaba y alguien de Río Blanco, así de sencillo, o alguien de Boca del Río y alguien de Veracruz, o alguien de Banderilla y Jalapa, o alguien de Coatepec con Cozautlán, que no pueda confundirse. Ese es el sentido de identidad política que nos debe de seguir a nosotros los veracruzanos, y eso es lo que pierde la presidencia de la República. Te repito la pregunta, hay que formalizar esto. Vamos a formalizarlo. ¿Se va a impugnar? Estamos invitando a toda la sociedad civil, porque esto no es un movimiento de partidos políticos. Lo que pueda hacer cualquier otra persona con identidad política lo tendrá. En lo particular llevo 16 años de estar fuera, ya 17 de estar fuera del ámbito gubernamental. Me he dedicado única y exclusivamente a mi despacho, como bien lo dijiste, desde hace 33 años, con las breves temporadas que he estado fuera. Estoy completamente fuera del ámbito político, pero eso no quiere decir que lo jurídico lo deje a un lado, lo soslaye. Hicimos nosotros ya un ensayo de un documento que es una impugnación de nosotros los veracruzanos, porque está violentado dos derechos en contra de nosotros. En primer lugar, el tratado internacional que se llama Pacto de los Derechos Civiles de los Ciudadanos, que está violentado en el artículo 19, en el artículo 6, cuando dice con precisión el derecho a votar y ser votado. Pero además está violentada la letra de la Constitución General de la República, porque en los artículos 40, 39, 40, 41 se establece el derecho al voto, y obviamente está violentado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros como veracruzanos no tenemos opción para votar por un veracruzano, tenemos que votar por una zacatecana, y eso es completamente terrible para nuestra condición. Lo que estamos generando en este preciso momento, en donde hemos ido a diferentes lugares, en donde hemos tenido diferentes auditorios y nos ha dado la oportunidad de poderlo explicar en esto, es una uniformidad de criterio que nos permita con la gente de Orizaba que nosotros podamos presentarles a ellos un modelo de impugnación, y que ese modelo de impugnación la gente lo entienda, lo comprenda y lo pueda llevar adelante. Abogado, voy a distraerte hacia un tema que desde en la madrugada que empecé a leerlo me llama mucho la atención. Hay 5.7 millones de credenciales de elector activas, inscritas en el padrón electoral, en la lista nominal del INE, 5.7 millones de personas que fallecieron en los últimos 10 años. 5.7 millones de muertos que pueden votar. Esto es gravísimo, y son datos tomados de una investigación de un investigador de la UNAM, publicados ya en medios nacionales, y son datos del CONAPO, el Consejo Nacional de Población. La diferencia entre los mexicanos mayores de 18 años que vivimos hoy en México, ¿sí?, y la diferencia con los que incluye en la lista nominal del INE, que son puros ciudadanos, es de 5.7 millones a favor de la lista.
Es grave. Demasiado grave, pero ahí es una falta de trabajo de naturaleza político que debe de hacer el Registro Federal de Electores conforme al Instituto Nacional Electoral. Los consejeros de los partidos políticos han sido un poco laxos en el sentido de revisar a cabalidad cada procedimiento que se da. A mí me tocó trabajar cuando era yo muy joven en el Registro Federal de Electores y sabíamos que teníamos que ir empatando no solamente las actas de defunción, sino adicionalmente las sentencias condenatorias cuando algún elector había cometido un delito de naturaleza infame y que era sentenciado y que teníamos que ponerlo ahí. Íbamos haciéndolo uno a uno y eso hacía un proceso de depuración. A lo mejor independientemente de todo, lo que le hace falta al Instituto Nacional Electoral es hacer una depuración concreta y clara del por qué sí están apareciendo o del por qué no deben de aparecer. Más sin embargo, todavía esa parte de la paquetería electoral todavía está sujeta a revisión, pero son los partidos políticos los que deben de imponerse, deben de decirlo y de estar manifestando con claridad por qué son las violaciones que se dan. Ahora, en el proceso electoral del 2018, ahí se hizo una depuración completa y clara. No han sido debidamente salvados, pero no perdamos el foco. Del 2018 al día de hoy, murió mucha gente por COVID, murió mucha gente por razones naturales, murió mucha gente por la violencia, y entonces esos factores siempre van a impactar en la lista nominal. Aquí lo importante es de que si impactan, y que tienen que impactar, tienen que corregirse y tienen que quitarse, pero es labor de los partidos políticos. A ver, eso lo sé, es lo malo de platicar con abogados, tienen respuestas, leyes jurídicamente sustentadas, pero aquí es un ciudadano preocupado, o sea, tienen 6 meses hablando de la posibilidad de una elección de Estado, tienen meses hablando de la interrupción que quiere hacer o la intromisión que quiere hacer en la ley electoral y que todavía no ha podido el presidente López Obrador. Tienen semanas diciendo pues que al final de cuentas va a hacer todo lo posible por no perder esta elección, y hablo de López Obrador también. Y de repente les damos esta herramienta, o sea, por Dios. Sí, pero no solamente es esa, hay mucho más herramientas que han estado utilizando ellos, porque al final de cuentas han ido empatando lo que era, por ejemplo, el proyecto y plan de los servidores de la nación, que son gente que pagamos de nosotros, de nuestros impuestos, y que van encaminados a la identificación de determinadas fuentes de poder, y que les sirven, no son servidores de la nación, son servidores de la presidencia. Y nuestra objeción como ciudadanos, son siervos al final, son servidores de la presidencia, no obedecen a nadie más. Y aquí el planteamiento de nosotros es que si existe ese tipo de observaciones, debemos de seguirlas y debemos de pedirle nosotros a los partidos políticos que hagan su trabajo. Finalmente el trabajo de ellos, de lo que están pretendiendo hacer, es simple y sencillamente hacer las oposiciones que se deben en la lista nominal. Y eso es importante que se haga, lo de la lista nominal, porque nosotros debemos de revisar. Casi nadie revisa la lista nominal que está a disposición de la sección electoral que nos corresponde, porque nosotros, como somos vecinos al fin, si vemos nuestra lista nominal, podemos identificar en ella quién ha fallecido y quién no ha fallecido, a quién metieron a la cárcel y quién no está metido en la cárcel. ¿Por qué? Porque al final del día hay gente que en el ejercicio siempre puede hacer un mal uso de credenciales del elector y del padrón electoral. ¿Te acuerdas ese de el que llega a la casilla y dice, disculpe, ya vino Micaela Martínez a votar? No, señor. Es que es mi mujer, murió hace 20 años, pero en las últimas 3 elecciones ha venido, quiero saludarla. Te despido con esa, te despido con esa y además reforzando un poquito. O sea, se perdió un poco el tema de la elección de Estado, ahora que conocemos la calidad de los candidatos, ahora que conocemos las propuestas de defensa del voto de los propios partidos. Hemos platicado con Silvio Lagos, por ejemplo, que representa al PRI, y tiene muy claras cuáles pudieran ser los vericuetos
que podría usar el partido oficial en ese sentido, y ya están poniendo los candados. Pues es que los partidos tienen que hacerlo, lo que tenga que hacer el representante ante el OPLE del PRI, del PAN y del PRD, tienen que ir tapando los huecos, exigiendo los derechos, haciendo valer y prevalecer el Estado de Derecho que se representa. La elección de Estado se daría siempre y cuando hubiera un ejercicio increíble de poder. Creo que al día de hoy ese ejercicio se ha debilitado. Veo abandonada la candidata de Morena a la zacatecana Rocío Nale, la veo abandonada, no la veo con el cobijo presidencial. Creo que la están tomando a su suerte, porque al final, aunque vino Manuel Espino a decir que él la conocía y que es honesta, cuando le preguntaron sobre las propiedades, pues galantemente con un pase, una Verónica maestranza dijo, ella tendrá que contestar sobre sus propiedades porque pues no alcanzo a conocerla tanto. Entonces, aquí el planteamiento es de que si se te pretende hacer una elección de Estado, pues es muy difícil, porque si la ciudadanía comprende en dónde estamos parados y hacia dónde queremos caminar, pues va a ser muy difícil tratar de gobernar. Entonces, es complicado al fin del día. Sí, bueno, no es lo mismo robarse una elección que robarse unas afores. Bueno, en ese tema de las afores, por Dios. Pero son gente que no reclama, tienen más de 70 años. Y sí va a haber gente que reclame. Por cierto, ahí hay una afore de las que tiene mi papá, que falleció hace 8 años. Después, en la sucesión de mi papá, queda mi mamá, tardaron 2 años en pagar. Falleció mi mamá y al día de hoy estamos terminando apenas la sucesión, ya en forma como debe de ser, por los requisitos que pidieron expresamente, y bueno, ahora resulta que ya no hay dinero. Sí, para recuperar ese dinero que ahorró tu papá. Sí, no es mucho dinero, pero era dinero de mi papá y es dinero de nosotros. Pero al final del día, con todos los requisitos, y bueno, si viviera mi padre tendría 88 años, pues claro que está dentro de los 40,000 que se robaron. Bueno, pues por eso dije que estábamos muy contentos de que fuera Fidel Guillermo Ordóñez Solana quien apadrinara este espacio. Porque este es el nivel que queremos ofrecerle y los temas que a usted le interesan. Platique con nosotros, ahí están nuestras redes sociales, ahí están nuestros teléfonos, todo lo vamos a atender, todo lo vamos a leer, todos los comentarios y las comentadas, por supuesto que también nos sirven en ese sentido. Qué gusto, pues, nuevamente. Gracias, venimos a iniciar este rating para ti y obviamente vamos con un rating fuerte. Y no anda mal el hombre, no anda mal. Ahí vamos caminando. Gracias, ¿No Luis. te has sumado formalmente a algún equipo de trabajo en las campañas? No, en lo absoluto. ¿No Mi te labor interesa? es eminentemente ciudadana y debemos de trabajar así por ciudadanos que somos. Esa es la idea, esa es la intención y la invitación. 2 de junio, no le saque. No Hay que ir se a votar. olvide, hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Muchas gracias.